Hay un famoso artista y psíquico argentino, ya fallecido por supuesto, el eje de su producción pictórica lo encontramos en la primera mitad del siglo XX. El hecho es que es más conocido por sus psicografías. De repente entraba en una suerte de trance y bajaba al papel dibujos que, más allá de lo que crea cada uno en cuanto a mediunidad, que es algo que no tiene un basamento estadístico, astronómico, etcétera, etcétera, pero el hecho es que se han cumplido muchas de esas psicografías. No voy a extenderme en eso hoy. Hay una que augura una revolución francesa para la Argentina, que asocia ese periodo a la aparición de uno o varios fantoches en la Casa Rosada, bufones, algo por el estilo. Y también dice aquella famosa frase: si es que el pueblo no es capaz de percibir el instante del hombre gris, ni que hablar que en este momento, si ustedes escuchan distintos programas de YouTube, canales de YouTube, mucha gente vinculada al esoterismo en sus diversas facetas, a las mancias, están pendientes de si se cumple o la Revolución Francesa o si algunos de los presidentes que hemos tenido en los últimos años son ese fantoche que terminaría muy mal en Plaza de Mayo, que habría un baño de sangre. Y la pregunta: ¿quién es el hombre gris? Hay gente que dice, y ahora vuelvo a la astrología, Plutón en Acuario no diría que es una sola persona, el hombre gris. El hombre gris sería un grupo de personas, porque eso es lo que daría Plutón ingresando en Acuario, más allá de que este mes de febrero fue un mes muy tenso. Fue un mes muy tenso porque estuvo Venus en Acuario, que encontrándose con Marte, encontrando con Plutón, da para que todo el mundo se pelee con todo el mundo, encuentre traiciones en todo el mundo, sea posesivo con todo el mundo, o diga que le están robando, o diga que le están perjudicando de alguna manera, o que le están haciendo algún tipo de daño o de maleficio. Era demasiado para Acuario, digamos, este mes de febrero. Mucho planeta en el propio signo, y todos esos van a pasar ahora a Piscis en poquito tiempo. Pero ¿por qué asocio ese Plutón ingresando en Acuario a que esta vez el hombre gris no va a ser una sola persona, ni que tenga el pelo gris, ni que sea necesariamente, por algunos indicios que deja Parravicini, una persona santa o que provenga de un contexto religioso? No necesariamente es eso, sino que es un grupo de personas que decide madurar y que decide que su salvación no va a provenir de la política, y que se proviene es de organizarse en grupos que puedan ayudarse, que puedan presentar las buenas características de Acuario. Las buenas, ¿cuáles serían? La solidaridad, la conciencia de comunidad. La conciencia de comunidad, porque esto, digamos, de algún modo se opone a Leo en su fase
más difícil, que es la de el monarca déspota. El Leo tiene otras condiciones maravillosas, como su capacidad de crear y, y ser el buen rey del cuento, el que imparte justicia. Bueno, pero Acuario, ¿qué quiere? Quiere comunidad, quiere grupo. Entonces, si el pueblo no encuentra, no descubre el instante del hombre gris, perdón, aquí sí va una interpretación mía, es que probablemente estemos en un tiempo en que se haya producido efectivamente una serie de personajes que no están capacitados, por eso se habla de personajes payasescos, para gobernar un país, sobre todo un país tan complejo como decía el propio Alberdi, y que entonces, y vuelvo a referirme a Alberdi, a pesar de que Milei refiere a Alberdi constantemente, pero lo cita mal, perdón, los mileístas. Lo que Alberdi decía, que también fue una persona bastante profética en su absoluta racionalidad y liberalismo, es que el mejor sistema es el parlamentario. El Parlamento, en nuestro caso, en nuestro país constituido por 2 cámaras, es un grupo de personas justamente. Entonces, ¿cómo interpreto lo de el hombre gris? Quizás el argentino debería empezar a pensar más en quiénes elige como representantes en Cámara de Diputados, las provincias en un país federalista, de qué manera dejan de funcionar como feudos y se convierten en estados no independientes absolutamente de una ciudad, de la capital, digamos que siempre fue un país macrocefálico, ¿no? Pero una reconfiguración de la Argentina verdaderamente federalista, en donde de a poco un sistema parlamentario permita que cuando las equivocaciones que todos cometemos al votar, porque por lo general votamos por resentimiento del partido opuesto y nos podemos equivocar, por alianzas entre políticos que solo piensan en sus propios intereses. Pero ¿qué pasa? Comparemos lo siguiente. Hay países europeos que incluso son monarquías, sin embargo son parlamentarias. Hay otras que son repúblicas parlamentarias. Pero concretamente, ¿qué ventaja tienen? Hace muy poco falleció la reina Isabel II de Inglaterra. En ese momento, una semana antes de su muerte, asumió una primer ministro. La reina llegó a saludarla, a hacer una especie de té inglés con ella, como hace con todos los primeros ministros. Muere la reina, exequias, etcétera, etcétera. Cuando la mujer esta, la primera ministra, empezó a plantear cuál era su plan de gobierno, que era muy parecido al de Milei, entre otras cosas, a la semana hubo moción, lo que ellos llaman, me sale en inglés la palabra, perdón, no un juicio político, pero una moción de desacuerdo, como sucedió en España con Jardoy, y entonces en una semana esa señora se tuvo que ir y el Parlamento elige a otro primer ministro, ¿sí? Esto no pone en peligro a una república ni una monarquía parlamentaria. En un sistema presidencialista, profundamente presidencialista como el nuestro, esto significa que si nos equivocamos al votar o nos engañamos al creerle a ciertas figuras que son
amantes de hacer tranzas entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que soportar 4 años a tener la posibilidad de cambiar, o 2 a ver si hay una diferente configuración del Parlamento que implicaría de nuevo tranzas, asociaciones de las cuales no nos enteramos, etcétera, etcétera. Está contemplado en la Constitución. Esperamos 2 años, volvemos a elegir no presidentes, sino representantes. Bien. Si no, ¿qué pasa? Golpe. Ya en la Argentina hay una historia larguísima de golpes de Estado, o bien procesos como los que hemos vivido en 2001 y que han sido muy traumáticos. No obstante, más allá de que no haya golpe, no creo que lo haga, no creo que nadie esté capacitado para decir que va a haber un golpe, pero sí, por retorno de los planetas al mismo lugar que estábamos en el 2001, algo así como lo que les describí en relación a Estados Unidos, augura o da como posibilidad conjetural que atravesemos un periodo similar en donde hay un presidente que se tiene que ir, o hay un partido completo que se tiene que ir, o un partido, una alianza que se rompe, y entonces vivimos un proceso de quizás 4 o 5 presidentes como tuvimos en aquella época hasta el 2002. Después sería cuestión de ver qué pasa con los otros aspectos que dentro de poco tendremos. Por ejemplo, marzo ya va a tener un inicio de temporada de eclipses hacia el 25 de marzo, fecha que ya estaba prevista en la Argentina para generar una serie de eventos relativos a protestas, y justamente coincide con un aniversario, días más, días menos, de un tremendo golpe militar que dio una serie de desgracias a la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer eclipse que se va a dar en el signo de Libra, en el eje Aries-Libra, eso toma al eje de la Argentina ascendente-descendente, al menos va a significar una ruptura neta en bloques gobernantes y no gobernantes. ¿Sí? Piensen, revisen un poco de lo que hablamos del nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, de cómo esto está relacionado con el mapa de la Argentina. Ese primer eclipse, seguido de otro verdaderamente espectacular el 8 de abril, estaría marcando la peor crisis para este gobierno. Cuando avancen los hechos podríamos hablar de cómo sigue este capítulo tan difícil de la Argentina.